gobierno comienza una semana clave en las negociaciones por lo que puede ocurrir en diputados con la ley de bases y el paquete fiscal. El oficialismo cree que podrán incorporar bienes personales, pero hay dudas con la posible restitución del impuesto a las ganancias. Pero además, se conocieron las exigencias del Fondo Monetario y frente a ello, el gobierno de Milei está preparando un plan B de mayor ajuste y de suba de tarifas si es que naufragan las iniciativas fiscales. Con Milei de regreso en el país, el gobierno se encuentra frente al ajuste y la presión del fondo. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Continúa la búsqueda de Loan. El niño de 5 años está desaparecido desde el jueves. Lo buscan por tierra y por aire en la provincia de Corrientes y además está activado la alerta Sofía de búsqueda de chicos y también el alerta amarillo de Interpol. Los buscadores dejan agua y golosinas cada 200 metros de rastrillaje y se espera que la búsqueda continúe durante la noche. El Fondo Monetario Internacional informó que espera una hoja de ruta del gobierno para reducir los controles cambiarios, también una reforma impositiva y el levantamiento del cepo. También pronosticó que la inflación bajará en la Argentina a un ritmo más rápido de lo que se esperaba. En 2024 estimó que terminará en 140%. En instantes te contamos cuáles son las previsiones del organismo para 2025. La tradicional feria de San Telmo luce completamente diferente. Hay menos turistas y los comerciantes venden poco y nada. Con el tipo de cambio actual, para los extranjeros ya no es barato comprar en el país. En bares y restaurantes aseguran que los visitantes ahora comparten platos para gastar menos y hay preocupación por la baja sensible de la facturación en los últimos meses. 60% menos de venta estás teniendo, porque ya no, tampoco hay cantidad de gente como había antes. Se avecina el inicio de la Copa América y con ella también la ilusión de todos los argentinos por la defensa del título en parte de nuestro seleccionado. Lionel Scaloni tiene a todos sus jugadores a disposición, sin dolencias y mientras toco madera les digo también, sin ningún tipo de impedimento para el inicio de la competencia y el debut del albiceleste el día 20. Sí. Después del sol y del calorcito que dejó el buen tiempo del fin de semana largo, te contamos cómo arranca la semana extra corta a partir de mañana. Se espera un cambio en las condiciones meteorológicas con humedad, neblinas y algo de lluvia para finalizar el otoño. En un ratito, quédate que te cuento todos los detalles. Está terminando el fin de semana largo y deja datos preocupantes en lo que tiene que ver con la caída de ventas y con el movimiento turístico. Nos vamos a Retiro porque está trabajando en nuestro móvil Cristian Doldán. Hola Cristian, buenas noches. Silvina, pasó un fin de semana largo con muy poca actividad turística. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, un 64% bajó la cantidad de personas que viajaron durante este fin de semana largo en comparación al mismo feriado del año pasado. ¿Qué va a pasar con este fin de semana largo que se avecina, con jueves y viernes? Bueno, en un ratito te vamos a estar contando, pero la situación, la imagen es esta, acá en la terminal de ómnibus de Retiro, muy pocas personas, dársenas completamente vacías y personas que dicen que no hay plata para poder viajar. En instantes te lo contamos en Noticias a las 20:30. Muchas gracias, Cristian. Vamos a volver con este tema, porque ahora el tema es Loan. Loan Danilo Peña, que tiene 5 años, vive en la ciudad de Corrientes y está desaparecido desde el jueves 13 de junio. Interpol activó la situación de alerta amarilla para poder buscarlo, pero además el Ministerio de Seguridad de la Nación aplicó la alerta Sofía.
Se están rastrillando en estos momentos los campos con 600 policías por tierra, pero además también hay una búsqueda por aire en la que se están usando drones, helicópteros y también parapentes. Lo buscan en el paraje El Arrobal y hay una recompensa de 5 millones de pesos para quien pueda aportar datos sobre su paradero. Loan estaba en la casa de su abuela. Era la primera vez que visitaba esa zona y las personas con las que se fue no tenían trato con la familia. El nene tiene 5 años, mide 90 centímetros y pesa 26 kilos. Es de tez trigueña y pelo oscuro. Y para cualquier información, las autoridades pidieron que las personas puedan comunicarse a la línea 134. Loan fue a recolectar naranjas a un campo con 3 chicos y 3 adultos. La última vez que lo vieron dijo que quería ir con su papá y se fue solo. Y ahora está desaparecido. Y la policía lo busca intensamente, usando, como te conté, helicópteros, drones, pero también perros de rastreo. Para esta noche se espera un operativo de relevo para que no se interrumpa esa búsqueda. Vamos con el Zoom, Corrientes, a la 3. Nos vamos ahora a Corrientes porque allí está Alejandro Fernández, que es periodista y que está trabajando en este proceso de búsqueda de Loan. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Silvina? Buenas noches. Nos encontramos acá desde el 9 de julio, donde se está realizando la búsqueda de Loan desde el día jueves, a partir de horas de la tarde, donde desapareció de la casa de la abuela, lo que es el paraje El Arrobal. ¿Y qué se sabe ahora? Bueno, tenemos que decir que estuvieron en una estancia que está sobre la ruta 123, en la estancia La Laguna, donde encontraron algunas huellas, supuestamente, pero tenemos que decir que es una distancia muy lejana para un niño de 5 años que camine tanto, ¿no? Estamos aproximadamente hablando de casi 10 kilómetros que haya salido hacia la ruta. Entonces, son supersticiones, hay huellas que mandaron a estudiar, ¿no? Estuvieron hablando gente del Ministerio de Seguridad, el jefe de la policía, pero hay cosas que no coinciden. Y acá estamos con una familiar y vecina también de acá, de 9 de julio, estamos con Julieta. Julieta, ¿qué es lo que piensan ustedes que pasó con Loan? Acércate un poquito, por favor. Ahí miramos la cámara. No, y ante todo, buenas noches. No, nada, hoy la verdad que la comunidad está muy movida, muy alterada. Queremos saber, no vamos a especular con lo que le pasó, o no, pero queremos una respuesta, queremos que la criatura aparezca, que la busquen, que no paren de buscar, porque no se puede ir tan lejos, esa criatura, siendo tan chiquito, no puede caminar tanto. Estamos hablando de 5 años y estamos hablando de casi 10 kilómetros y tenía que cruzar la ruta nacional también. Sí, no, es imposible. O sea, para nosotros que somos grandes, se nos hace que es totalmente imposible que cruce tanto, que camine tanto. Aparte también del día sábado, el día viernes donde se encontró la zapatilla, ¿no? También había 5 kilómetros de distancia. Sí, no, es demasiado. La verdad que para una criatura de esa edad y que resista tanto y que ande tanto, o sea, siendo tan chiquito, sin tomar agua, sin comer, sin nada. Aparte, creo que en algún momento va a llorar, va a llamar a la mamá, no sé, o sea, es algo bastante raro. Bueno, déjame decirte también, Silvina, que las personas están muy enojadas, ¿no? Porque no hacen allanamiento en la casa de las personas que están detenidas. Alejandro, sobre este punto tengo preguntas, porque el fiscal está trabajando con una hipótesis que es la de abandono de persona. Pero también, por otro lado, empiezan a hacerse preguntas alrededor de qué ha pasado con el tío, si existen sospechas sobre él, y con la pareja a la que el pequeño Loan no conocía y en principio el resto de sus familiares tampoco. ¿Qué pasa con estas personas, con esta gente? Bueno, tenemos que decir que ahora están imputados por el caso de abandono de persona, ¿no? Pero lo que también decían ellos acá, que cómo van a autorizar que un tío, porque tenemos que decir que es el marido de una de las tías paternas, y después esta persona que está en demorada es amigo de él junto con su pareja, que era lo que se señalaba también un vehículo, es así, Julieta, un vehículo gris que se señaló de un comienzo. Sí, así dijeron que había un vehículo gris. De hecho estaba en la comisaría ayer y creo que uno de los vecinos le pidió explicación al comisario de por qué el vehículo estaba en la calle y dijeron que no estaba secuestrado, porque por eso estaba en la calle. Silvina, otra de las cosas que le voy a preguntar a Julieta es, ¿ustedes qué piensan, qué sospechan del tío y del amigo? Mira, yo no sé si son culpables o no, pero algo tienen que saber.
Bien. Algo tienen que saber, ¿cómo no va a aparecer esa criatura? Alejandro. Tienen que saber ellos, o no sé, no se les puede perder una criatura tan chiquita, o sea, ellos son grandes, no, está bien que hay cosas que por ahí se te suelen ir de las manos, pero no así de esa manera. Alejandro, te hago una última pregunta a vos, última pregunta, y te agradezco, por supuesto, la cobertura que estás haciendo desde allí para nosotros, y tiene que ver con que queremos saber si la búsqueda de Loan va a continuar durante la noche o si se ha cambiado de opinión sobre esto. Sí, están realizando la búsqueda de Loan ahora. Acá está otro de los tíos, Antonio, que ellos son los que... Antonio justamente trabaja en la estancia, lo que es las lagunas donde encontraron las segundas pruebas. ¿Es así? Cortito hacemos, Silvina, para lo que último, por favor. Ahí. Sí, porque es muchos kilómetros. ¿Es así, Antonio? Sí, yo trabajo ahí en la estancia, estoy ahí en el lugar del campo. De ahí estoy volviendo de ahí. Anduve por ahí a caballo mirando. He visto cantidad de gente en el campo, para el fondo, bastante lejos para la criatura, ahí no está la criatura. Y ¿Qué sospechan? ¿Que a Loan lo sacaron del campo y está en otro lugar? Para mí lo sacaron del campo y está en otro lugar, en el campo no está. Con las cantidades de gente, los cantidades de campos que he recorrido, kilómetros que he recorrido, Loan no está, ya se tenía que encontrar, si estaba ahí, no está. Muy bien. Silvina, eso es lo que piensan los familiares y obviamente la gente del pueblo acá 9 de julio, que Loan no está en el campo. Muy bien, Alejandro Fernández, te agradecemos mucho por tu trabajo, los testimonios, y a eso apuntaba mi pregunta, ¿no? A las sospechas que puedan llegar a abrirse más allá del caso de una situación en la que hay un abandono de personas, ya que adultos se desvincularon de un niño de solo 5 años. Ojalá prospere este operativo de búsqueda y podamos comunicar alguna novedad esta misma noche. Gracias y buenas noches. Buenas noches. El Fondo Monetario Internacional publicó este lunes en Washington el Staff Report sobre el último acuerdo, las últimas metas cumplidas por la Argentina, y allí pidió levantar el cepo cambiario. De hecho, le pidió al gobierno argentino una hoja de ruta a presentarse antes de fines de julio de este año para explicar cómo se va a ir levantando el cepo cambiario, y también le pidió antes de fin de mes, o sea, antes de fin de junio, en 10, 15 días, que se elimine el dólar blend, el dólar 80-20 para los exportadores, 80% al tipo de cambio oficial, 20% al tipo de cambio contado con liquidación. Desde el gobierno, de hecho, salieron a desmentir al Fondo Monetario Internacional. Dijeron que el dólar blend no se va a eliminar y que el crawling peg, es decir, la devaluación del dólar oficial, continuará al 2%. Raro con un acuerdo, un staff report que se hace entre autoridades del gobierno argentino y técnicos del Fondo Monetario Internacional, diga una cosa el fondo y otra cosa el gobierno. Pero el Fondo Monetario Internacional también en su documento publicó las previsiones que tiene para la economía argentina. Allí dijo que la recesión será más profunda y más prolongada de lo que se piensa. El fondo no está pensando en un rebote en B. Lo que dice Milei, el fondo no lo ve. Una caída del PBI este año del 3,5%, estima el Fondo Monetario Internacional. Es una caída muy pronunciada. Si no se tiene en cuenta el agro, es decir, lo que genera el campo, la caída sería de 6 puntos del PBI. Imagínate lo que es eso para un año. Y una inflación este año de 139,7%, una inflación anual que lo corrigen a la baja, es decir, ahí el gobierno sí ve progresos el fondo ve progresos del gobierno y corrige a la baja la inflación. ¿Cuáles son las proyecciones para 2025? Bueno, son un poco mejores. Ahí sí el fondo ve un rebote de la actividad económica, un crecimiento del PBI del 5%, pero recién en 2025, y una inflación anual del 45%, que obviamente es un cambio considerable, teniendo en cuenta que este año vamos a tener 3 dígitos, pero una inflación anualizada de 45% te da 3 y pico por ciento por mes. Tampoco es tan bajo como lo que el gobierno tiene en sus cálculos, con lo cual ahí ya hay luces de alarma. El Fondo Monetario Internacional lo que pide es que el gobierno especifique cómo va a ir levantando las restricciones cambiarias, algo que el gobierno no ha querido develar. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el dólar blend? Porque eso es fundamental para que los exportadores sigan liquidando divisas y el Banco Central siga comprando reservas. En el gobierno dicen que va a continuar, en el fondo dicen que se termina en 15 días.
Leandro, y a todo esto lo que estamos teniendo también es mucha expectativa alrededor de qué va a pasar en la Cámara de Diputados con la votación final sobre la ley de bases y el paquete fiscal. Esta semana con feriados está prácticamente perdida para el trabajo en comisiones, pero sin embargo va a haber mucho diálogo, hay mucho diálogo para tratar de que las dos posiciones entre aprobar o no aprobar esta normativa encuentren una salida. Y además hay discusiones sobre la legalidad de lo que se puede discutir y lo que no se puede discutir. Incluso están hasta los constitucionalistas con esto. Gil Domínguez. Por ejemplo, sí. Gil Domínguez, pero diputados nacionales, Carla Carrizo. Bueno, varios son los que giran alrededor de todo esto. ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar en el tamiz después de este tira y afloje que ahora también incluye la legalidad del asunto? Por supuesto, para el gobierno es muy importante lograr por lo menos que se apruebe ganancias. Los cambios como habían salido diputados, que diputados logre tener una mayoría para aprobar ganancias, porque es un impuesto que no solo se coparticipa para las provincias, sino que el Estado Nacional está esperando recaudarlo justamente para empezar a bajar el impuesto país, que es una de las promesas que hizo Caputo y también Milei. Entonces el gobierno está apostando principalmente a que ganancias salga. Ahora, ¿qué pasa si ganancias naufraga en la Cámara Baja, si no es aprobado? Bueno, el gobierno va a tener que hacer correcciones en su esquema fiscal. ¿Qué significa esto? Por un lado, va a tener que empezar a acelerar la quita de subsidios a tarifas de energía y de transporte. Lo que ya está planificado lo va a tener que hacer más rápido y de forma no gradual, sino como un shock. El famoso shock, digamos, política de shock, para intentar no gastar justamente más recursos fiscales por esa vía. Por otro lado, va a tener que aumentar otros impuestos, posiblemente el impuesto a los combustibles, que es un impuesto que los últimos 2 meses no aumentó, bueno, ahora tendría que aumentarlo si no sale ganancias. Otra de las variables de ajuste son las obras públicas. Acordate que hace poco había un acuerdo con algunas provincias de transferirle algunas obras públicas para que las continúen las provincias, y también había un acuerdo de hacer una obra pública fundamental, que es la reversión del gasoducto norte. Bueno, eso podría paralizarse si no sale ganancias. Y la otra cosa que está en juego es también las transferencias a las provincias. Eso también podría paralizarse, algo que ya ha sido pisado en el pasado. El gobierno podría volver a hacer uso a eso si no logra la aprobación de ganancias en diputados. La Iglesia advirtió sobre el uso de las celebraciones religiosas con fines políticos. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, salió al cruce ante el oficio que encabezaba Monseñor Carrara, donde trabajadores y sindicalistas cantaban el clásico "La patria no se vende" y otros cánticos contra el gobierno, y por lo que el mismo Carrara se había disculpado. Ahora, García Cuerva cuestionó que los cánticos de oposición al gobierno de Javier Milei hagan de las iglesias un ámbito de choque político. No es bueno usar la misa para dividir y para fragmentar y además para partidizar, dijo. La Eucaristía es algo sagrado, por eso la misa es algo sagrado, porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz. Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. No está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos. Y tampoco está bueno contar con la buena fe de quienes participan de la Eucaristía o de los sacerdotes a los que se invita a presidirla, para que después pase lo que ha pasado en estos días, como le ha pasado ayer a Monseñor Gustavo Carrara. Por eso la misa es algo sagrado. La misa es para unirnos, la misa es para hacernos hermanos, la misa es para alimentarnos y ser testigos del reino en las calles. La vicepresidenta Victoria Villarruel participó del acto en homenaje a Güemes junto al gobernador de la provincia de Salta. Sin embargo, unos momentos antes, 10 diputados nacionales de La Libertad Avanza se retiraron de la celebración porque consideraron que se hizo un uso político de esta efeméride, ya que el mandatario provincial está impulsando en este momento un pacto de Güemes con los gobernadores de la región norte del país.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viajó a El Salvador y recorrió el centro penitenciario más grande del continente con el objetivo de interiorizarse de las políticas de seguridad que implementó el presidente de ese país, Nayib Bukele. Estuvo también en el Centro de Confinamiento del Terrorismo y en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Salvador era el país más violento. Se convirtió en un país donde las familias pueden caminar, viven en paz y en tranquilidad. Todo gracias a un programa de destrucción de las maras asesinas, que hoy están acá, encerradas. Así entrena la selección argentina de cara al gran desafío. Revalidar el título obtenido en 2021 es lo que quiere el equipo de Lionel Scaloni con esta lista de 26 jugadores que tiene alguna que otra sorpresa, pero cuenta con las grandes figuras que se hicieron enormes en aquel partido en el Maracaná, la final contra Brasil, y que después lo repitieron contra Italia en la finalísima y también en el Mundial. Por ejemplo, en la final, ni más ni menos que ante el equipo de Francia, que hoy disputa la Eurocopa. Lo que se puede ver es lo que muestra justamente el entrenamiento. Hay una parte que es a puertas cerradas y en la que ni siquiera participan los utileros, o sea, la gente que trabaja en el mismo lugar donde concentra el seleccionado argentino, allí en Atlanta. De cara a este debut, el técnico Lionel Scaloni tiene que realizar también algunos ajustes, pero se lo nota bastante tranquilo, porque fue muy bueno el resultado en los amistosos y ante un rival de fuste como lo fue Ecuador, el seleccionado argentino rindió. Lionel Scaloni por lo pronto ahora se ocupa de armar el equipo y también de continuar de cara a esta competencia. Creo que tenemos una manera marcada de jugar y hay cosas para, lógicamente, siempre mejorar y corregir. Pero el equipo y trabajamos todos juntos sabiendo muy bien cuando entra uno sabe muy bien lo que tiene que hacer, después juega el rival, eso está claro, pero la impronta está clara, son todos chicos que juegan bien y esa es nuestra idea. Bueno, Leo sabe que va a jugar siempre, que él ya sabe que me tiene que hacer una seña y yo me pongo mano a la obra con el equipo, mientras él esté bien va a jugar, eso ya creo que lo dije muchas veces y bueno, es evidente que estamos siempre atentos, alertas, sobre todo porque ahora con la nueva norma de las ventanas, te puedes quedar sin ventanas y si pasa algo, bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, la idea es cuidarlo lo más que pueda. Si tiene que jugar todo y él está bien, jugará. No hay ninguna duda de eso. Valentín Carboni es una de las grandes figuras en esta lista porque su aparición fue sorpresiva y para eso mismo tuvo que dejar fuera, por ejemplo, a Ángel Correa, campeón de absolutamente todo durante el ciclo Scaloni. Pero tiene una historia particular este joven futbolista zurdo de muy buena calidad, de muy buen pie, porque junto a Messi se tomó una foto hace muchísimo tiempo. 11 años tenía, se cruzó a su ídolo y dijo, bueno, voy a tomarme una foto sin saber que esto sería un gran registro, algo que terminaría demostrando que muchos años después, precisamente cuando tiene ahora 19, es su compañero de selección y con quien afrontará la próxima Copa América. Es un futbolista que está formado en Lanús, fue parte también del Inter de Italia, revelación en el Monza, un equipo joven para lo que es la Serie A, la primera división del fútbol italiano, y es bastante alto, tiene 1,85 m, la verdad, muy buen físico, muy buen porte para la posición que ocupa y, reitero, es una de las grandes sorpresas que tiene este seleccionado dentro de la lista general. Cuando todos creían que era número puesto para abandonar el seleccionado después de lo que fueron los amistosos, Carboni terminó metiéndose en la lista definitiva de 26 futbolistas que jugarán la Copa en Estados Unidos.
Y qué lindo lunes en materia de tiempo sobre Capital Federal y gran parte de la región de la provincia de Buenos Aires. En líneas generales, en Capital, la temperatura máxima alcanzó a las 3 de la tarde 17 grados 9 décimas, ahí al borde de los 18 agradables, lindos grados, porque el cielo se presentaba prácticamente despejado. El viento leve soplaba del este, del noreste, después hacia el finales de la tarde cambió al sector noroeste. Y claro, el viento del noroeste nos va a traer mucha más humedad, ¿eh? Como dice el refrán, lo bueno dura poco. Bueno, el buen tiempo esta semana va a durar nada, porque a partir de mañana, ya de la misma madrugada, llega aire cargado de humedad, neblinas, y ya para mañana lloviznas intermitentes en la región de Capital Federal. Después vamos a detallar bien en el final del noticiero el pronóstico para nuestra ciudad. Pero una semana que arranca con mucha agua y nieve en todo el territorio nacional. Sobre la región patagónica se va a estar registrando el principal evento, tanto en la cordillera como en la meseta. De hecho, a esta hora está nevando muy fuerte en Río Gallegos con 4 grados bajo cero de temperatura. Pero vean, en color rojo fuerte, valores de precipitación que van a estar alcanzando hasta 200 milímetros semanales. Atención, porque puede haber complicaciones tanto del lado chileno como en la República Argentina, en la cordillera de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro y de partes de Chubut, de tanta lluvia y por momentos nieve acumulada. Y lo que ven en toda la meseta patagónica es a partir ya de hoy, pero sobre todo durante el día de mañana y el miércoles. Acá, en la provincia de Buenos Aires, el Río de la Plata, mañana primera tanda de lluvias débiles, pero viernes y sábado van a ser los momentos de mayor inestabilidad con posibilidad de algunas tormentas con lluvias abundantes, y esta línea de precipitaciones responde a un frente estacionario que lamentablemente va a complicar mucho el panorama del tiempo sobre el sur de Brasil, Misiones, Paraguay, con fuertes tormentas durante toda la semana. Claro, tuvimos un mes de mayo que prácticamente no precipitó nada en la zona de la llanura pampeana, de la Mesopotamia, la región chaqueña, y este patrón, esta situación meteorológica cambia, se modifica a partir de esta semana. Y hablando de eso, vamos a ver por qué continúan cerrados los pasos hacia la República de Chile. Venía nevando, les conté la semana pasada, mucho en la cordillera mendocina. Ahora se va a extender, como recién les mostraba, a Neuquén, a partes de San Juan y a toda la región patagónica. Pero según informaba Vialidad Nacional hace un rato nada más, seguía la ruta 7 cortada, paso a la República de Chile, debido a la acumulación de nieve. Solo estaba habilitada hasta la zona de paso de penitentes, de la zona no más alta, digamos, hasta 2.200 metros de altura, pero más arriba estaba cortada debido a la acumulación de nieve, como estamos viendo, más de 1,5 metros de nieve en 3.000 metros de altura. Y desde la zona de Mendoza, vamos al extremo sur del país, porque también hubo complicaciones el fin de semana sobre Ushuaia. Mucha nieve, una gran temporada en los centros de esquí, tanto de Neuquén, en Chapelco, como en los centros de esquí de ahí de Ushuaia, porque se va acumulando mucha caída de nieve, pero ya hoy había por lo menos 1.200 usuarios que se encontraban sin luz en Ushuaia debido a que, bueno, los cables, los postes de luz se caen, se congelan y se caen cuando hay ráfagas de viento que alcanzan los 60, los 80 kilómetros por hora. Eso que vemos ahí es viento blanco, cuando el viento levanta la nieve que está acumulada en la superficie y reduce mucho la visibilidad. Así que atención, porque esta semana se las traen, las nevadas sobre toda la Patagonia, inclusive en la zona de llanura de meseta patagónica. Ayer se entregaron los premios Martín Fierro a la radio. Es una fiesta para la radio y se vivió en la rural. ¡Santiago del Moro! El Martín Fierro de Oro se desdobló esta vez y hubo un reconocimiento para las radios en AM y otro para la frecuencia modulada. Y ese es el momento en el que Santiago del Moro finalmente fue uno de los grandes ganadores de la noche y se llevó la máxima estatuilla por el programa El Club del Moro, que se transmite por la FM 100. Tantas madrugadas, tantos días levantándose sin dormir, acostándome tan tarde, tan aturdido por todo. Y cada vez que se me vuelan un poco los patos, lo que pienso era en ese pibe que era yo a los 11 años, cuando iba a hacer radio en Tres Algarrobos a un criadero de chinchillas devenido en FM. De acá
La verdad que les quiero agradecer a mucha gente que respeto que está acá, a Hipopes de la radio y en especial a todos mis compañeros, a cada uno de los que están en la mesa 3, que me hacen cada día mejor persona, porque la radio es equipo. Sin equipo no hay absolutamente nada. Es uno con el equipo, el micrófono para el mundo. Amo la radio. Gracias. La ceremonia también distinguió a lo mejor de la programación de las radios, la producción integral entre 2022 y 2023. La conducción fue de Karina Mazzocco y de Fernando Dente, y luego también de la alfombra roja y de decenas de nominados y celebridades convocadas por APTRA, se celebró otro punto muy importante cuando fue el turno del Martín Fierro de Oro para Nelson Castro, en este caso por su labor, su trayectoria y en particular por el programa Crónica de una tarde anunciada que se puede escuchar por Radio Rivadavia. Es una emoción muy grande. Felicitaciones a Santiago del Moro. Santiago, felicitaciones por el oro que te ganaste y gracias por el cariño que todos me dispensan. Quiero mandarle un saludo a Jorge Lanata. Jorge, mejorate. Te necesitamos bien. Y quiero decir dos cosas nada más. Primero, me conmueve verlos a todos ustedes aquí hasta el final de la ceremonia, porque es un ejemplo de lo que es la radio. Pero atención, porque también en la premiación hay espacio para la cultura, para los programas de cultura. Bueno, resultó ganador el programa que se emite por la radio de la ciudad, por la 1110, Libros que Muerden, que es conducido por Guillermo Piro y que tiene la conducción de Demetrio López. Va todos los domingos entre las 18 y las 20 por la radio de la ciudad y es un programa que nació hace ya 12 años. Y allí vas a poder escuchar notas que tienen que ver con la literatura, las tendencias, historietas, cómics, bueno, cultura con mucho humor y con debate. Para la gente que hace Libros que Muerden, AM1110. Libros que Muerden, con la conducción de Guillermo Piro, periodista, escritor y traductor, la co-conducción de Demetrio López. Libros que Muerden. Un fuerte aplauso entonces para Libros que Muerden, que se llevan el Martín Fierro de la noche, el segundo. Gracias a la 1110, gracias a Baltasar Jaramillo, que todos los años insiste en este programa, y gracias a nuestra locutora Magalí Coan. Celebramos también a la radio, por supuesto. Y cuando volvamos del corte, vamos a seguir hablando, cuando volvamos de la pausa, de temas que nos preocupan y que vamos a poner en foco, porque proyectan cuestiones muy, muy importantes. Por ejemplo, la economía. Por ejemplo, lo que ha dejado esta celebración del Día del Padre en materia de ventas. Y el turismo, todo esto y más como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Fin de semana largo y la verdad es que las cosas no resultaron como se esperaba. ¿Por qué? Porque hay preocupación a partir del bajo movimiento que se ha observado en materia turística, pero también en cuanto a las caídas en las ventas. Nos vamos al móvil una vez más porque Cristian Doldán ha estado trabajando todo el día con este tema. Cristian, y tenés muy buenos datos para compartir. Acá, Silvina, desde la terminal de ómnibus de Retiro, un dato importante y que la verdad preocupa. 64,3% menos de pasajeros con respecto al año pasado. Al feriado del año pasado son las personas que estuvieron viajando durante este fin de semana largo. Una actividad, poca actividad durante este fin de semana largo. Viajaron un poco más, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, un poco más de 800.000 personas.
personas y gastaron en promedio unos 81.464 millones de pesos. Se estima que cada turista gastó por día unos 50.000 pesos y este también es otro dato negativo porque en comparación al año pasado, bueno, hablamos de un gasto que bajó en un 3,4%, repetimos, en comparación con lo que fue. Bueno, allí entonces, desde la terminal de Retiro, viendo el movimiento, en este caso, de los pasajeros que llegan y la preocupación por el volumen en las ventas, en los viajes, sobre todo porque se viene otro fin de semana largo a partir del 20 de junio. ¿Sabes dónde notamos también estas dificultades y estos cambios de hábitos? En la Feria de San Telmo. Pero en Retiro hay más novedades. Por eso, Cristian, vuelvo a vos una vez más. Sí, Silvina, te decía que es un dato interesante a tener en cuenta, o por lo menos es lo que están pensando muchas de las personas. A ver, cae en vísperas de un feriado más largo, de un feriado extra largo, y eso también podría ser la explicación de por qué no hubo tanta actividad turística durante este fin de semana largo, ¿sí? Así que bueno, habrá que ver a partir de este jueves si puede incrementar la cantidad de personas que viajan en diferentes puntos turísticos del país. Pero atención, porque también estuvimos recién consultando con alguna de las personas que viajaran por acá y le decíamos, bueno, alguien vino acá a la ciudad de Buenos Aires, hubo actividad en la ciudad de Buenos Aires, y la realidad es que nos decían, no encontramos, ¿sí? Muy pocas personas que viajaron acá a la ciudad de Buenos Aires. Y a propósito de esto, para conocer de qué manera está funcionando el turismo en la ciudad de Buenos Aires, fuimos hoy más temprano al barrio de San Telmo, ¿sí? Tradicional por lugar para recibir a turistas, y hablamos con comerciantes, hablamos con feriantes y nos comentaban sobre la difícil situación que están atravesando con la caída de ventas estrepitosa, podríamos definir, a partir no solo del turismo interno, sino del turismo extranjero, por el tipo de cambio que hace que ya no sea atractivo poder venir a Argentina a comprar. Vamos a ver a continuación este recorrido que hicimos con San Telmo para ver de qué manera está funcionando el turismo en este barrio. La actividad en la tradicional Feria de San Telmo se ve completamente afectada por el tipo de cambio actual. Con un dólar que supera los 1.000 pesos, el resultado es claro: menos turistas y menos ventas. Y está bastante tranquilo, que era comparación a años anteriores, que había mucho más movimiento de turismo, tanto nacional como internacional. El nacional está más preguntón que comprador. Y el turista también, es como que el cambio ya no le favorece tanto, entonces es como que tiende a regatearte más que el argentino. 60% menos de venta estás teniendo, porque ya tampoco hay cantidad de gente como había antes. Se apagó bastante, la gente como que sigue caminando, en la semana ya no es tanto trajín de gente, pero más o menos camina. Cuando me decís se apagó bastante, ¿esto es ventas? ¿A qué te referís? Y en las ventas sobre todo, bajó muchísimo. Muy bajas, hay muy poco turismo, y el turismo que hay, digamos, le parece caro realmente, porque en relación a Latinoamérica, por ejemplo, estamos más caros en dólares, ¿no? Entonces al turista le convenía, digamos, comprar, pero tenía un dólar alto y los precios los teníamos razonables. Ahora, digamos, le viene y le pregunta, mira, en Chile lo tenemos más barato. Los feriantes coinciden en que el problema principal es que Argentina se volvió cara para el turismo. Algunos te comentan, lo que son los uruguayos también, te dicen que antes les rendía más venir, tanto a pasear un fin de semana, para comer, para comprar cosas, y ahora como que está más caro que allá a comer. Dependemos básicamente del turismo extranjero, que definitivamente ya no viene como antes. Los feriados son más que esperados por los comerciantes. Con mayor cantidad de gente caminando, se esperanzan en vender un poco más. Una situación similar se ve en bares y restaurantes, donde también las ventas cayeron. La venta cayó mucho, solamente estamos trabajando viernes, sábados y domingos. O sea que de un mes trabajamos 12 días. Está un poquito complicado porque de ahí nos tenemos que repartir. ¿El resto de los días por qué no trabajan? Porque no hay clientes, no hay gente.
no hay gente, está vacío. Y ahora yo estoy ofreciendo una promoción de 2x1 en pastas, atraigo mucho al turista y al cliente, y estamos en unos 25.000 pesos más o menos para 4 personas, que no es un mal número. La situación ha cambiado tanto que los turistas hasta adoptaron nuevos hábitos para consumir. Compartiendo más el menú, más la promoción, y uno también juega con ese compartir, entonces atraes más al cliente y es el beneficio de trabajar con promociones. Queda claro que muy lejos quedaron aquellos tiempos en los que los comerciantes de San Telmo le vendían lo que sea a los turistas. En estos momentos rige la preocupación y la necesidad de rever sus negocios. Y en este contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, publicó los datos que tienen que ver con el volumen de ventas ligados a la celebración del Día del Padre. Y también mostraron una caída, en este caso de alrededor del 10% sobre el año 2023. Vamos a hablar de este tema con Alfredo González, que es el presidente de CAME. Hola Alfredo, buenas noches. Gracias por este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, preocupados. ¿Cómo están ustedes a partir de los últimos datos que publicaron sobre esta caída en las ventas? Bueno, preocupados y ocupados también a la vez con distintas acciones con respecto a acciones de negocio y gestiones también, ¿no? Pero son claros los números con este 10% con relación al interanual, a la fiesta del año pasado, el Día del Padre, donde no solamente se ve en cantidades vendidas, sino también a precio constante, una baja con un ticket promedio de 31.000 pesos, ¿no? Claro, nosotros habíamos preparado, Alfredo, una placa justamente con estos datos para poder repasar en números concretos qué ha pasado con esta comparativa. Vamos a compartirla. Y aquí estamos viendo ventas por el Día del Padre. Las ventas tuvieron una caída en este año del orden del 10.2%, mientras que el ticket promedio subió hasta 31.574 pesos, duplicando el del año pasado. Claro, sí. También tenemos que tener en cuenta el efecto de la inflación, ¿no? Exactamente, teniendo en cuenta el precio constante, estamos un poquito más bajo que la inflación y por lo tanto la duplicación del monto no hace al beneficio, ¿no? Claro. Alfredo, ¿por qué no se vende? Bueno, los reportajes que estaban haciendo recién, que tuve la oportunidad de ver, creo que son el reflejo de la realidad, ¿no? Muy poca gente y por supuesto el poder adquisitivo de la gente ha cambiado sustancialmente. Hace mucho tiempo, ya hace 20 meses que venimos con bajas en venta, principalmente en los últimos meses, ¿no? Desde diciembre, enero y febrero, con una caída muy fuerte de todas las actividades comerciales, y eso hizo que, por supuesto, tengamos mucho menos ventas. De todas maneras, también podrían llegar a influir otras modalidades de venta, el hecho de que el comercio online tal vez mueva las operaciones de esta manera. ¿Esto no ha influido en la definición de esta caída? Sí, a ver, tenemos dos complicaciones ahí. Una, la cantidad de venta ilegal que se tiene en Argentina, lamentablemente, que se afianzó mucho en pandemia, y con este proceso fuerte de recesión, muchas micros y algunas pequeñas también pasaron a la informalidad comercial, y eso hace que, por supuesto, nosotros no solamente no podamos medirla, sino también es una competencia desleal para los comercios que medimos, que estamos dentro de la formalidad comercial, ¿no? Eso realmente pasa, nosotros los llamamos formales digitales, pero son realmente informales para la ley comercial argentina, ¿no? Que indudablemente ya tienen una diferencia enorme en solo hecho de no pagar impuestos de un 45 al 55% de porcentaje en cualquier tipo de producto. Alfredo, ¿qué tal? Lo saluda Leandro Dario. Este gobierno, este Banco Central, ha bajado las tasas de interés considerablemente. Ese proceso de baja de interés, las cuotas sin interés, el programa Cuota Simple, ¿están ayudando a reactivar las ventas o no? Sí, por supuesto, es fundamental. Tengamos en cuenta que el gobierno ni bien asumió, anunció que suspendía los planes ahora. Eso automáticamente con CAME comenzamos a trabajar fuertemente
con los nuevos funcionarios para poder convencerlos, llevándole los números reales de lo que fue los Ahora 12, con una situación de muchos años y en los cuales en muchos casos era la única herramienta que teníamos para poder financiar nuestras ventas. Logramos convencerlo y salieron las cuotas simples de 3 y 6 cuotas allá por enero con una tasa del 92%, ¿no? La verdad, una locura, pero barata para lo que estaban las tasas de interés en ese momento de 115%. Eso fue bajando, tal cual lo manifestás vos, fueron bajando y están mucho más bajas, menos de la mitad de lo que estaban en ese momento. También se argumentó ahora cuotas de 9 y 12%, 12 cuotas, perdón, y eso por supuesto nos da un beneficio de poder trabajar con productos de bienes durables, cosa que con 3 y 6 no se hacía normalmente. Eso ayudó muchísimo a que la baja no sea mucho más profunda. Eso también hay que sumar que en las provincias, los bancos provinciales, a través de herramientas locales, generaron también alguna acción complementaria a esta herramienta de cuota simple. Y eso Alfredo, ayuda, por supuesto, a que la baja no sea tan fuerte, sí. A ese punto iba, porque ustedes no solamente registran el movimiento comercial aquí en el área metropolitana, sino en todo el país. Y recién veíamos, además de este volumen de ventas y de los tickets, ¿qué pasaba con el turismo? ¿Qué datos tienen ustedes en los principales centros turísticos sobre lo que tiene que ver especialmente con la actividad, pero también con el movimiento comercial en general? ¿Qué pasa en el resto del país? Bueno, hoy al mediodía sacamos un informe con respecto a lo que fue la primera etapa de este Extra Large fin de semana, en los cuales también fue un poco contraproducente de ambos lados, ¿no? Uno para el turismo y otro para el Día del Padre también, porque parte de la familia indudablemente viajaron, eso hizo que por supuesto no tuvieran gasto o inversiones en regalos y demás, ¿no? Y influyó también en lo negativo para la movilidad de los turistas que normalmente pasa. Estamos muy esperanzados en esta segunda etapa de este fin de semana largo que comienza el jueves para ver cómo se desarrolla. Por ahora, este fin de semana no fue muy bueno con relación al turismo tampoco. No se suplantó lo que realmente se venía haciendo en los fines de semana largos anteriores. Viajaron 802.000 turistas, principalmente de cercanía. Se gastaron aproximadamente 81.000 millones de pesos. Y los días de estadía pasaron a ser a dos días aproximadamente, cuando en esta fecha normalmente son 2,5 a 3 días de estadía, y eso por supuesto limita mucho el gasto también, ¿no? Alfredo González es el presidente de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Vamos a volver a hablar seguramente para ver qué es lo que ocurre no solamente con el movimiento turístico, sino con este punto del comercio. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, un gusto. Igualmente. Leandro, vamos a hablar de otro tema porque fue muy llamativa la situación que se vivió cuando en la provincia de Tierra del Fuego, en este territorio, fuerzas militares argentinas instalaron una serie de paneles energéticos, pero no en el territorio nacional, sino a unos metros cruzando la frontera de Chile. Y allí empezó a haber un cruce de declaraciones, llamados. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo está la situación ahora? Sí, me parece la palabra que usaste es la correcta, llamativo, ¿no? Porque esto sucedió al norte de la isla de Tierra del Fuego, en una base de la Armada Argentina que está muy cerca de la frontera y es contigua a una base de la Armada chilena, que están justamente para monitorear el tráfico marítimo. Ahí estamos viendo las imágenes. Se instalaron 3 paneles solares y según el gobierno chileno se instalaron 3 metros dentro de territorio chileno. Ahora, los que instalaron esto, que son Fundación Mirgor y una empresa que fue a instalarlo, lo hicieron para proveer de energía a la base de la Armada y lo hicieron respetando el cerco perimetral de la estancia donde está la base argentina. Por lo cual, ese alambrado que estamos viendo en imágenes está mal colocado porque lo pusieron dentro del alambrado, dentro de la estancia, pero las coordenadas, según Chile, indica que son 3 metros del lado chileno. Bueno, el gobierno chileno salió a protestar muy fuertemente. De hecho, el presidente Boric hizo un mensaje público muy, muy fuerte pidiendo que lo retiren o si no, ellos mismos iban a hacerlo. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda
tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros. Se lo comenté al presidente Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto. Esta misma tarde, la Armada Argentina anunció que ya están en camino los efectivos que van a retirar estos paneles militares, estos paneles solares, perdón. Seguramente lo van a hacer mañana, si las condiciones climáticas lo permiten. Así que la Armada Argentina, tras las declaraciones de Boric, tomó cartas en el asunto y ya anunció públicamente vía un comunicado que van a retirarlo. Hay que recordar algo. Boric hace esta declaración porque en Chile hay un sector político, y te diría también de las Fuerzas Armadas, que es muy nacionalista. No me estoy refiriendo a Boric mismo, sino tal vez a la ultraderecha en Chile. José Antonio Kast, que fue el candidato de la ultraderecha que compitió con Boric en el balotaje y perdió frente a Boric. Y sectores de la Fuerza Armada tienen una mirada muy nacionalista y muy anti-argentina en un montón de cuestiones vinculadas con la Patagonia y con los límites que tenemos al sur, en la región más austral de los dos países. Tal vez Boric hace esta declaración pública presionado o hackeado ante la opinión pública de su país, justamente por estos sectores de opinión que son muy fuertes en Chile y que lo pusieron a la defensiva y lo obligaron a salir a declarar esto que dijo. Bien, vamos a contarte información que tiene que ver con la cuestión internacional, porque ¿sabes que gracias a cámaras de seguridad vial vamos a poder ver el momento exacto en el que la Guardia Civil en Realejo, esto es en España, pudo desarticular una célula islamista que según las autoridades estaban listas para atentar con bombas en centros comerciales y también en colegios? Hasta el momento no trascendieron más datos, más precisiones sobre este grupo, ni tampoco si había más objetivos. Este fin de semana, Kate Middleton hizo su primera aparición oficial tras haber anunciado que está bajo tratamiento médico como consecuencia del cáncer que padece. La princesa de Gales se mostró en el desfile por el cumpleaños de su suegro, el rey Carlos III, después de informar sobre lo que llamaron buenos progresos de la quimioterapia. Y de hecho fue una de las protagonistas de la clásica foto familiar desde el balcón del Palacio de Buckingham. Bueno, vamos para el sur de Brasil porque lamentablemente, y como les mostraba hace un rato en el pronóstico para esta semana, mucha lluvia que ya se está registrando sobre lugares muy cercanos a Puerto Alegre. Recuerden que hace un poco más de un mes y medio se registraron las peores inundaciones de toda la historia de nuestro país hermano y lamentablemente desde el día viernes a la tarde las fuertes lluvias están generando nuevas crecidas. En este caso 150 kilómetros al norte de Puerto Alegre, en lo que se conoce como la Sierra Gaucha, crecidas de ríos y de arroyos, y ya había durante la mañana de hoy más de 4.000 personas que tuvieron que ser evacuadas debido a las crecidas y al desborde de estos ríos que afectaron viviendas. Atención porque esta semana mucha más agua. Y desde las lluvias del sur de Brasil nos vamos para Estados Unidos porque allí todo lo contrario, por lo menos en la zona de California. Claro, están ahí con un pie en el verano, temperaturas que se dispararon a más de 43 grados, lugares semidesérticos, pero de cualquier forma una situación meteorológica de bloqueo atmosférico, un sistema de alta presión con mucho calor y con mucho viento, vientos con ráfagas del sudoeste, focos de incendio que se dispararon al norte de Los Ángeles, unos 47 kilómetros al norte de Los Ángeles, y hasta la tarde de hoy se habían quemado 9.700 hectáreas y había al menos un condado entero que se había tenido que evacuar debido al avance de las llamas. Y según informaron, más de 230 brigadistas estaban tratando de combatir las llamas inusuales para esa región. Así que bueno, de las lluvias extremas en el sur de Brasil a los incendios y a las altas temperaturas y sequía sobre partes de California en los Estados Unidos.
Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir contándote información y noticias, más datos que tienen que ver con la política, la economía, el entretenimiento y el deporte, como lo hacemos siempre aquí en Noticias a las 20:30. Hablar de economía y hay tanto de qué hablar. Esta noche saludo al periodista y especialista Ismael Bermúdez porque, entre otras cuestiones... Hola Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Tanto para hablar, porque fíjate, si solo ponemos el foco en el Fondo Monetario Internacional, aprueba este desembolso de 800 millones de dólares, pero a la vez sabemos que el gobierno quiere ir por algo más con el fondo, ¿no? Y el presidente tiene abrazos con Kristalina Georgieva en el exterior, pero también conoces un documento del FMI donde se piden cosas muy fuertes: levantar el cepo, terminar con los subsidios, generar un esquema impositivo diferente. ¿Cómo analizas este momento de la relación entre Argentina y el fondo? Bueno, en primer lugar es una relación bastante, por un lado parece ser muy buena, pero al mismo tiempo es muy crítica por parte del Fondo Monetario Internacional, porque, bueno, el desembolso del fondo de estos 800 millones es exclusivamente para que, así como entran, esos dólares vuelven a salir, porque es para pagarle al Fondo Monetario Internacional. O sea, hay un apoyo de palabra, pero a la hora de los desembolsos, el Fondo Monetario Internacional se ha cuidado de manera muy, pero muy fuerte de no hacer nuevos desembolsos a la Argentina. Y en la práctica lo que le está diciendo es, bueno, muy bien, se aprobó la ley de bases, etcétera, pero nosotros vemos todavía muchos peligros en la relación que tiene la Argentina con el mundo exterior y también dentro del país. ¿Por qué motivo? Porque ven que la reactivación económica, esa D corta que sueña prácticamente todo el gobierno de Milei, no aparece, que la economía sigue planchada, que sigue cayendo los ingresos de la población, y eso se verifica en los últimos datos que hemos conocido, incluso en las últimas horas, de que las ventas por el Día del Padre, se desplomaron en relación al año pasado. Hay fuerte caída del empleo, nuevamente estamos teniendo despidos, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y eso se ve como una traba muy, pero muy fuerte para que la Argentina recupere confianza en el exterior y que puedan llegar capitales a la Argentina para ver si eso ayuda a alguna reactivación económica que por ahora no se ve en el horizonte. Ahora, Ismael, en la sociedad una de las máximas preocupaciones tiene que ver con perder en el empleo, pero si finalmente el fondo o el propio presidente decide aplicar un ajuste que sea más riguroso, ¿se va a encontrar un camino de salida o se va a profundizar la situación de recesión? Mira, yo en principio creo que si se aprueban las medidas que está reclamando el Fondo Monetario Internacional, el ajuste va a ser todavía mucho más duro y que por lo tanto esa reactivación, esa B corta, queda postergada, no sé, en forma indeterminada, y vamos a estar sufriendo las consecuencias todos los argentinos de esa situación. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, si se aprueba todo el paquete vinculado, el paquete impositivo, especialmente lo de ganancia, bueno, se calcula que entre 800.000 y 1 millón de trabajadores van a pasar a pagar el impuesto que hasta ahora no pagan. Segundo lugar, está en el monotributo, van a tener que pagar mucho más los monotributistas de cuota mensual de lo que están pagando ahora. Aquellos que tienen un buen patrimonio saldrían beneficiados porque hay una reducción de la alícuota de bienes personales. Y después el paquete vinculado a todo el tema laboral, lejos de producir una formalización o una registración del enorme
la enorme legión de trabajadores que están en la informalidad? Para nada. Va a seguir la informalidad porque se eliminan las multas, es más fácil tomar trabajadores precarios y sabemos que en condiciones de precariedad, evidentemente, eso implica menores salarios y por lo tanto también menor consumo por parte de esos trabajadores. Ismael, buenas noches. Te saluda Leandro Dario. ¿Cómo estás? Hoy llamó mucho la atención que el Fondo Monetario Internacional dijo en 14 días se termina el dólar blend, el 80-20 para los exportadores. Y hoy mismo, funcionarios del gobierno del equipo económico salieron en redes sociales a desmentir al fondo. Estamos hablando de un tema central porque eso implica si los exportadores van a liquidar divisas a un ritmo más acelerado o no, en un contexto en el cual al Banco Central le está costando acumular reservas. ¿Por qué crees que hay este contrapunto entre el gobierno y el fondo? Creo que el punto de controversias es el siguiente. El fondo no quiere 80-20. El fondo lo que quiere es que el gobierno ajuste el tipo de cambio, devalúe, no haga un poco, claro, directamente devalúe y no haga un poco lo de Massa. Recuerdan que Massa daba el dólar soja, después dio el dólar maíz, donde siempre había una combinación entre el dólar oficial y el contado con liquidación o el dólar MEP o alguno de los dólares financieros. Entonces, se juega tan a fondo el Fondo Monetario Internacional porque le ha dicho claramente que el fondo quiere la flexibilización del tipo de cambio. ¿Y por qué lo quiere? Porque se da cuenta que hoy la Argentina en dólares es cara. Argentina hoy en dólares es cara. Ahora, si pasa eso que quiere el fondo, va a volver a subir la inflación y el gobierno va a tener una derrota ante la opinión pública. Exactamente, por eso el gobierno rápidamente sale y le dice al Fondo Monetario Internacional no. Pero, por otro lado, el fondo quiere que se devalúe la moneda, que el tema de la entrada o no de capitales está condicionada a que al mismo tiempo se levante lo más rápidamente posible el cepo. Nadie va a poner $1 aquí en la Argentina si al mismo tiempo no lo puede retirar. Bueno, estas son las contradicciones que hay, no solamente entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, sino entre el gobierno y los exportadores. Los exportadores también quieren un tipo de cambio más alto, por eso están reteniendo, por el equivalente se habla de 15.000 millones de dólares, no están vendiendo como hacían en la época de Massa. Recuerden, retenían y ahí venía Massa y inventaba esos tipos de cambio especiales y bueno, y el gobierno está contestando, digamos, de la misma manera. O sea, la aprobación de la ley de base por parte del Congreso Nacional o del Senado no aminoró los festejos que tuvo el gobierno, rápidamente se disiparon y el gobierno está ahora con contradicciones con el Fondo Monetario Internacional, pero también con los exportadores y también con la industria. Bien. Los últimos informes de la industria son muy críticos respecto del gobierno porque ellos dicen la industria está planchada, la construcción está planchada, las ventas caen, las encuestas de los empleadores o de los industriales y de los empresarios de la construcción dice que no esperan tener más ventas, sino menos ventas y también que esperan seguir despidiendo o desvinculando personal porque no ven que haya un proceso de reactivación económica. Ahora, es una paradoja que el gobierno de Milei esté actuando con las mismas medidas que tomaban Rubinstein y Massa, ¿no? Es bastante paradójico el escenario. La economía argentina... ¿Por qué decís eso? ¿Por qué decís porque justamente el discurso del gobierno era levantar el cepo, liberar el tipo de cambio, y es paradójico que se estén tomando las mismas medidas. Y bueno, también dijo que el ajuste iba a recaer sobre la casta, y al revés, recurrió a la casta para hacer aprobar estas medidas y la mayor parte del ajuste no recayó en la casta, sino en quién recayó. En los jubilados, en los pensionados, en la obra pública, Ismael, en las transferencias a las provincias. ¿Hoy la economía argentina resiste la apertura del cepo o no?
es que al mismo tiempo, este es el problema que hay, al mismo tiempo el gobierno no puede levantar el cepo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque no tiene las espaldas para levantar el cepo. ¿Qué es tener las espaldas? Tener reservas en el Banco Central. Y las reservas en el Banco Central, que acá hay otro de los engaños. Todos los días leemos, el Banco Central compró tantos dólares, el Banco Central compró tantos dólares, etc. Pero después, cuando sale el balance mensual, uno lee y dice, pero de todas esas compras, que quizás fueron del orden de los 3.000 millones por parte del Banco Central, en las reservas, ¿cuántos quedaron? 400 millones. ¿Por qué motivo? Porque lo que paga, con lo que entra por un lado, se va en los pagos de deuda que está haciendo el gobierno y que va a tener que seguir haciendo, como ahora estos vencimientos que hay fuertes de los vencimientos de la deuda. Pero al mismo tiempo, vos me vas a decir, bueno, si paga deuda, la deuda disminuye. No, la deuda pública del Tesoro Nacional crece a razón de 10.000 millones de dólares por mes, que son los datos que suministra la Secretaría de Finanzas y que seguramente mañana, cuando den a conocer los datos de mayo, van a volver a mostrar cómo el endeudamiento público está creciendo a razón de miles de millones de dólares. ¿Por qué motivo? Porque se indexa por inflación y porque al mismo tiempo el gobierno es muy dependiente de la entrada de capitales y de los giros de utilidades por parte de las empresas. Te agradecemos mucho esta conversación y este poner en negro sobre blanco muchos temas que nos preocupan y que la verdad es que nos generan muchos más interrogantes todavía. Te agradecemos mucho. Buenas noches. No, al contrario. Buenas noches a todos. Si algo sobró en este fin de semana de Eurocopa fue el escándalo, porque hubo varias peleas, pero la más destacada o la más violenta de ellas se dio en el partido o en la previa del partido entre Inglaterra y Serbia. Todo esto cuando se cruzaron hinchas albaneses con hinchas serbios y se desató en la ciudad de Gelsenkirchen un lío total. Hubo disturbios, caos, heridos entre hinchas conocidos por su radicalismo, los serbios y los albaneses. Más de 3.000 efectivos de policía debieron movilizarse para poder subsanar esto en Alemania mientras se da la Eurocopa. Durísimo lo que veíamos. Bueno, Nacho, estamos cerrando ya este primer tramo de fin de semana largo. ¿Cómo terminamos el lunes y qué va a pasar mañana? Bueno, ya a esta hora el cielo parcialmente nublado, la nubosidad en aumento, 16 grados 2 décimas es la temperatura, 78% es la humedad, la presión es baja, 1007,3 y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Mañana, neblinas y lloviznas durante las primeras horas del día. Ya arranca inestable de la mano de la entrada de una masa de aire cargada de humedad desde el litoral hacia el Río de la Plata. La temperatura mínima, 14 grados. Mañana bien temprano. El viento leve del noreste a 8 kilómetros por hora. La humedad altísima, 96%. Y mañana sale el sol exactamente a las 8 en punto de la mañana. Y va a seguir cubierto durante horas de la tarde. El cielo mayormente nublado. No se descarta alguna llovizna muy débil, aislada, localizada. 17 grados la temperatura máxima. Muy poquita amplitud térmica debido a la cobertura nubosa y a los altos valores de humedad durante el día de mañana. 71% en horas de la tarde la humedad en promedio y el viento leve a moderado del noreste a 12 kilómetros por hora. Y hacia la noche el cielo va a continuar mayormente nublado, poco cambio de temperatura. Vean que se va a presentar relativamente agradable en materia de temperatura con 15 grados, viento leve del noreste y la humedad cerca del 90%. El sol mañana se va a ocultar a las 17 horas y 50 minutos. Así que a salir con una buena camperita impermeable porque mañana llegan las lloviznas, las neblinas y bueno, tuvimos mucho sol el fin de semana y hoy también. Bueno, perfecto. Los que disfrutaron del fin de semana largo lo han pasado muy bien. Pero escúchame, estamos muy cerca del inicio del invierno finalmente. Va a empezar el solsticio de verano en el hemisferio norte, de invierno para nosotros.
el jueves 20 a las 17 horas y 51 minutos, así que este año no arranca el 21, arranca un día antes. Bueno, ¿y alguna previsión sobre cómo nos va a tratar este invierno? Y el invierno viene bastante intenso, sobre todo a partir de los primeros días de julio, eso parece ser. Bueno, gracias Nacho. Por ahora vamos a disfrutar entonces lo que será un martes para valientes. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar. Vamos a hacer juntos estas noticias a las 20:30. Chau.